Bajando de la sinagoga, esto hubiera sido una senda que el Señor hubiera tomado hacia la casa de Pedro, ¿saben? La iglesia primitiva estaba en la sinagoga, pero también se reunían en las casas para oír, enseñar a Jesús y por los milagros que efectuaba. Y esta, por supuesto, la casa de San Pedro. Sí, esta era una de las casas más importantes porque era una verdadera área de reunión para Cristo, para enseñarle a la gente. Me imagino que hubieron miles de personas que vinieron a esta casa en un momento u otro. De hecho, una de las historias habla de eso. Vamos a hablar al respecto en un momento. Qué lugar tan asombroso, está muy cerca de la sinagoga. No está como a 60 metros al sur de la sinagoga, por la orilla. La orilla del mar de Galilea está del otro lado de esta casa. Así que es la morada perfecta para un pescador. Oh, sí, definitivamente. Y hemos de mencionar el padre Corvo, quien hizo muchas excavaciones comenzando de manera intensa en 1968. Confirmó que esta casa, que es la parte inferior de los restos aquí, data de la época justo antes de Cristo. Probablemente antes de su nacimiento hallaron varios vestigios ¿Es cierto? que prueban arqueológicamente que este sitio es verídico. Hallaron más de 134 piezas de grafiti que señalan a Cristo y dos, Dos citas sobre San Pedro. a Pedro. Y eso es lo interesante sobre esta casa, que se conocía como una ínsula, lo cual es la reunión de una gran familia. Así que no estamos hablando de una casa pequeña. Es una casa de buen tamaño. ¿Cuántos? ¿Cuánta gente? Hasta 200 personas podían haber estado en esta casa de un momento a otro para oír el mensaje. También hallaron algunos anzuelos aquí, anzuelos de piedra, que prueba de manera conclusa que aquí vivieron pescadores de aquella era. Diría que este lugar, Raymond, probablemente fue uno de los lugares más emocionantes en la vida de Cristo. No solo lo es Cafarnaúm, que era su base de operaciones, como hemos mencionado, sino también la casa de Pedro. Aquí tuvo lugar todo tipo de actividades. De hecho, hay una historia en la Biblia. Acabamos de oír sobre la sanación de la suegra de Pedro. Hay otra y dice aquí, y cuando retornó a Cafarnaúm después de algunos días, se decía que estaba en casa. Y este era su hogar cuando estaba en Cafarnaúm. De hecho, hay un cuarto atrás que llaman el aposento venerable. A través de los siglos hallaron yeso en la pared y varios mosaicos en el piso que prueban que este es el cuarto donde estuvo Cristo. Y dice, y muchos se reunieron de tal forma que no había espacio para más, ni siquiera por la puerta. Y les estaba predicando la palabra. Y 4 hombres entraron llevando a un paralítico. Y como no lo podían hacer pasar por causa de la multitud, hicieron un hueco en el techo y desde ahí lo bajaron en su camilla. Y Jesús, al ver su fe, le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados han sido perdonados. Es sorprendente. Ahora, el techo. Explique el techo por un momento. ¿Hicieron un hueco en el techo? No. Lo sacaron fácil. Hubiera sido un techo tejado en donde podían remover fácilmente las tejas y bajar un hombre fácilmente. Esto no dañaba el techo, pero el asunto de la historia es que había tanta gente reunida en la casa que la única manera que este hombre podía entrar era por el techo. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen ese tipo de fe que necesitan a Dios de tal manera que están dispuestos a salirse de su camino para llegar a Cristo? Estoy pensando, por ejemplo, en el Santísimo Sacramento. ¿Cuántos de nosotros nos saldríamos de nuestro camino solo para pasar tiempo con Jesús cuando tenemos ese tipo de necesidad en nuestras vidas? Una última cosa que hemos de mencionar antes de irnos de ese sitio. Hay una iglesia del cuarto y del quinto siglo erigida, una iglesia octagonal erigida sobre este sitio. La razón es el patio central, el cual están viendo ahora. Ese patio era originalmente una casa-iglesia. Imagínense, del primer siglo. Es donde los discípulos de San Pedro se reunían a celebrar la misa. Así que es un lugar asombroso para estar y visitar. Y esta senda, esta calle que lleva a la entrada de la casa, es donde el Señor hubiera caminado, y se cree que este es el umbral, la entrada de la casa. Como pueden ver, no está cubierto de ninguna forma. Las orillas de la iglesia del cuarto y quinto siglo no interfieren con el umbral de ninguna forma. Se cree que es la santa reliquia en donde se posaron los pies de Cristo. Por supuesto, el pueblo entero fue tocado por él de alguna forma, así que todo brilla con su santa presencia. ¿Sabes? Encuentro interesante que al final del ministerio de nuestro Señor estuvo muy enojado con la gente de Cafarnaúm porque después de hacer tanto aquí todavía no lo aceptaban.
Es cierto, las Escrituras nos dicen en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, que empezó a reprochar a las ciudades en las que la mayoría de sus milagros fueron realizados porque no se arrepentían. Es interesante, dice que la mayoría de sus milagros fueron en esa área. Lamentate, Chorazín, lamentate, Betsaida, pues si los milagros que tuviste hubieran tenido lugar en Tiro y Sidón, se hubieran arrepentido hace mucho tiempo. Sin embargo, les digo que habrá más tolerancia para Tiro y Sidón en el día del juicio. Y tú, Cafarnaún, no serás exaltada al cielo. Has de descender al Hades, pues si los milagros que tuviste hubieran sucedido en Sodoma, existiría el día de hoy. Sin embargo, les digo que habrá más tolerancia para Sodoma que para ustedes en el día del juicio. Esa es nuestra señal para salir. Vamos. El Señor sabía que en el futuro Él no estaría con sus discípulos de la misma manera que estuvo con ellos por 3 años. Y lo que le hacía falta hacer era establecer un liderazgo para la iglesia. No por unos cuantos años, 100 años o incluso 500 años, sino tal vez por un par de miles de años y más. Y los trajo aquí a Cesarea de Filipo para establecerla. Y les preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, algunos que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y luego les dijo, ¿pero ustedes quién dicen que soy? Y Simón Pedro le contestó la pregunta, eres Cristo, Hijo del Dios vivo. Ese es el primer momento en donde Pedro se adelanta y es el primer apóstol en tomar el papel de liderazgo. Lo que me impresiona, Raymond, cuando leo las Escrituras es que Jesús hace una pregunta simple. ¿Quién dice la gente que soy? Y no se trata de 2 meses después, o 5, o 25 años más tarde. Se trataba de aquel mismo instante. Y era una pregunta simple. ¿Quién dice la gente que soy? Y hay por lo menos 4 respuestas flotando por ahí. Juan el Bautista, Elías, Jeremías, uno de los profetas. Pero las 4 estaban equivocadas. Y entonces se vuelve a los discípulos y les dice, bien, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y se quedan callados, se quedan petrificados. Trata 3 tipos de autoridad. Trata la democrática, trata todo tipo de respuestas, luego trata la parlamentaria, le pregunta solo a los discípulos, ¿han estado conmigo todo este tiempo ustedes? ¿Quién dicen que soy? Silencio total. Y entonces Pedro se acerca. Entonces Pedro lo mira y le dice, eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús se vuelve hacia él y le dice, bienaventurado eres, Simón Barjona, pues la carne no te lo ha revelado, sino mi Padre que está en el cielo. Y digo que eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y te daré las llaves de mi reino. Lo que ates en la tierra permanecerá atado en el cielo, y lo que desates en la tierra permanecerá desatado en el cielo. Y no subirá a ese lugar de liderazgo hasta que ese liderazgo haya sido puesto a prueba. Y estamos aquí cerca del monte Tabor, la montaña grande atrás nuestro. La iglesia arriba es el lugar tradicional de la transfiguración de Cristo.